Buenas a todos, ¿cómo están? Buen día. ¿Me escuchan bien ahí? Hola, buen día. ¿Se escucha bien? Sí, Paula, sí. genial, Antonella. Bueno, ya estamos arrancando los días de frío. Se vuelve más difícil arrancar temprano, pero bueno, vamos a ponerle garra, discutir entre todos un poco, así no se siente tanto. Bueno, somos poquitos hoy, me parece, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a arrancar porque si no, después nos quedamos sin tiempo. ¿No? Recuerden que a la mitad, cuando se nos corta la clase, nada, volvemos a entrar al mismo link. Bien, retomando lo que estábamos discutiendo la clase pasada, habíamos estado hablando de las cuentas macroeconómicas como las cuentas que nos permiten, o las estadísticas que nos permiten medir el tamaño de una economía. Y nos habíamos centrado sobre todo en la medición del Producto Bruto Interno, ¿no? El Producto Bruto Interno era la producción de bienes y servicios finales que producía una economía, ¿no? Y había tres formas de medirlo, que era el método del gasto, el método del ingreso o el método del producto. Bueno, habíamos hablado, bueno, sí, un poco de cómo era la conformación del gasto, un poco sobre, bueno, la participación de los asalariados en el producto, ¿no? Cuando mirábamos la medición a través del método del ingreso para Argentina. Bueno, discutimos también el método del producto y las diferencias entre medir a costos de los factores o a precios de mercado. Hablamos de deflactar, ¿sí? Sí, habíamos hablado de deflactar una serie, ¿no? Para comparar series de producto, ¿no? De diferentes años. Como sabemos que el producto es una evaluación monetaria, y nosotros, digamos, estamos en un país donde tenemos una alta inflación, podríamos llegar a tener el problema de que confundamos incrementos nominales, o sea, incrementos en los precios, como un incremento del producto. Que al final del día lo que nos interesa ver es cuánto creció nuestra producción, ¿no? En términos de cantidades de productos, no en precios. Entonces, para eso queríamos deflactar nuestra serie de PBI. ¿Y qué significa eso? Bueno, tratar de encontrar una unidad monetaria común que me permita realizar comparaciones sin tener ese problema, ¿no? Nosotros en este gráfico habíamos visto que, bueno, teníamos el producto y que crece sin parar, ¿no? Este es un dato de Argentina. Pero bueno, sabemos que en la realidad Argentina hace unos cuantos años ya viene sin crecimiento. Entonces, bueno, esto es porque los precios están expresados en términos corrientes. Cuando queríamos expresarlos, ¿no? En términos constantes, es decir, eliminando este efecto de la inflación sobre el PBI, obteníamos una serie que, bueno, está bastante más plana que la anterior. ¿Cómo hacer esta deflactación? Bueno, habíamos dicho que, bueno, lo primero es construir un coeficiente que divida el índice de precios al consumidor del año más actual que tenga sobre el IPC del año inicial en el que esté midiendo esta serie. Y bueno, dependiendo cómo quiera expresar yo mi PBI, voy a tener que actualizar. Es decir, si yo tengo el PBI del año 2004 y lo quiero expresar en términos de 2020, tengo que actualizarlo, el de 2004 llevarlo a 2020, y en ese caso multiplico el coeficiente por el PBI, ¿no? Que el coeficiente va a ser el IPC del año 2020 sobre el IPC del año 2004. Y si quisiera hacer al revés, el PBI del año 2020, expresarlo en términos de 2004, tengo que dividir
ese mismo coeficiente. Generalmente, ¿no? Lo que más nos conviene es actualizar valores, porque uno tiene como la referencia monetaria de lo que está haciendo. Es muy fácil perderse y decir, bueno, ¿cuánto era un peso? ¿Qué compraba yo con un peso en el 2004? Uno se pierde. Pero bueno, es verdad que las series que generalmente se publican en el INDEC a precios constantes están expresadas en valores de 2004, me parece. Que bueno, eso te permite tener una serie larga y no tener que estar actualizándola todo el tiempo hacia cada valor nuevo que vos agregues. Entonces, teniéndolo ya fijo en el 2004, bueno, te permite hacer eso, aunque, bueno, perdés un poco la referencia monetaria de cuánto es. Bien. Creo que esto también lo habíamos llegado a ver, ¿no? Hablamos de que una serie de tiempo, ¿no? Cuando yo analizo una variable a lo largo del tiempo, tenemos dos componentes. Por un lado tenemos la tendencia, que es el comportamiento de largo plazo, y que es, tengo un ejemplo, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, tengo el ejemplo este del Bitcoin. Ahí. No tenemos el precio del Bitcoin, y para analizar cómo se mueve en el largo plazo esta variable, uno analiza un análisis de tendencia que es básicamente, ¿no? En criollo, tratar de ver, bueno, hacia dónde va mi serie, ¿no? Entonces uno podría como trazar una línea que me vaya marcando cómo es propiamente la tendencia de esa serie, ¿no? Por ahí, en la primera parte, bueno, del año pasado la tendencia era alcista, pero vemos que desde finales del año pasado, comienzos de bueno, la tendencia un poco se quebró y es más como exponencial. Más allá de que en el corto plazo, y acá aparece el segundo componente que tienen las series de tiempo, si uno se mete, ¿no? Acá estamos viendo como variaciones diarias. Bueno, primero vamos viendo como ciclos, ¿no? Como subidas y bajadas, más como de cerca. Y lo segundo es que, bueno, también tenemos como una caída. Esto llevado al análisis de PBI. Bien. Bueno, arriba, en el gráfico que tenemos arriba, podemos ver un gráfico donde tenemos marcada la tendencia, ¿no? Que tiene nuestro producto. Que si bien ha tenido una tendencia como alcista a lo largo de la historia, bueno, nos encontramos como en este periodo de amesetamiento, que no parece algo distinto a lo que ha pasado a lo largo de distintos periodos de la historia argentina. Y en cuanto a meternos en el corto plazo, ¿no? Abajo tenemos marcado el ciclo también de los últimos 60 años. Y vamos a ver que hay periodos, ¿no? de recesión. De recesión significa que estamos por abajo del cero, ¿no? Estamos hablando de crecimiento. Cada vez que mi gráfico me marca que estoy por debajo del cero, estoy diciendo que, ¿no? Nuestra economía estuvo cayendo. Y por arriba significa que estuvo creciendo. ¿Qué sería? Bueno, esto para nosotros es como la normalidad, ¿no? En los últimos 60 años tuvimos como 25, no, o en los últimos 40 años 25 periodos de recesión, y 9 de ellos fueron de más del 3%. Y eso la verdad que es un montón. Son muchos periodos donde la economía se contrajo. Lo normal,
no sé si lo normal, ¿no? Pero es común ver, ¿no?, países desarrollados o países que están en vías de desarrollo que mantengan un nivel de crecimiento bajo, pero siempre creciendo, ¿no? Siempre yendo para arriba. Y esta parte, digamos, de este tipo de análisis es, bueno, analizar el ciclo económico. Ahora, también nosotros, ¿no?, acá estamos hablando de variaciones anuales, podríamos meternos dentro de un año y ver qué es lo que está pasando con estas variables, ¿no? Y ahí empezamos a hablar de estacionalidad, ¿no? Y esto creo que también que lo había mencionado, que dentro de un año puede haber periodos de mayores ventas o periodos de menores ventas. Periodos como la Navidad, generalmente, son periodos donde hay mayor nivel de ventas en toda la economía, pero periodos, no sé, como mayo, son periodos de menores ventas. Entonces, es un tema que hay que considerar cuando analizamos, ¿no?, variaciones en el corto plazo. Tratar de no de eliminar esa estacionalidad dado por el periodo del año en el que nos encontramos. Creo que nos habíamos quedado en esta. Algunas consideraciones especiales también a la hora de trabajar con el PBI, ¿no? Primero, tiene que ver con otra medida de desigualdad, en este caso, medidas de desigualdad entre países, que es construir el PBI per cápita, ¿no? El PBI per cápita es básicamente dividir la producción total de un país en bienes y servicios finales por la cantidad de habitantes que uno tiene. Entonces, de una forma así simple, podríamos decir, bueno, es lo que más o menos tiene, o lo que más o menos produce cada persona en este país. Esto te permite analizarlo de dos formas. Uno, como niveles de productividad, que tan capaz de producir es la persona de cada país. Y otros, en términos de distribución del ingreso, que sería, bueno, si tenemos una distribución del ingreso totalmente equitativa entre todas las personas de este país, cuánto le correspondería de dinero anualmente por la producción total que tiene ese país, ¿no? Profe, una pregunta, profe. Sí, Andrea. Una pregunta, profe. Pero, ¿se refiere a todos los habitantes o solamente a aquellos que están en edad de producir? No, a todos los habitantes. Todos, Sí, eso es listo, importante. Gracias. Sí, en ese punto, bueno, es digamos, el PIB per cápita es una medida de resumen, ¿no?, que se usa un montón, pero bueno, también tiene sus contras, ¿no? Y por ejemplo eso, no considerar a todos los habitantes en vez de los que estén en edad de producir, hace que cuando hablamos de productividad y lo relacionamos con el PIB per cápita, bueno, tenemos un problema, porque le estamos quitando productividad a los que son, no, a las personas que están en edad de producir, en cierto punto. Y ahí ya depende también de cómo es la pirámide poblacional, ¿no? Porque si tenemos una población muy, muy joven, no sé, que todavía no están en edad de trabajar, o una población muy adulta, ¿no?, que están en mayor proporción retirados, bueno, el PIB per cápita va a estar cayendo un montón, solo empujado por la gente que, digamos, está en el medio, las personas que están en edad de producir. Entonces ahí se nos pierde un poco de vista esta perspectiva de la productividad. Pero aún así, nada, es fácil de entender el PIB per cápita y da buenas ideas de cómo está parada la economía y te permite, ¿no?, expresándola en dólares, tener comparaciones de tamaños de países o de bienestar, si se quiere, entre países o posibilidades. Lo segundo que quería comentarles a partir de estas comparaciones y de tratar de hacer, bueno, comparaciones entre países, es que puede haber
otras unidades de medida, además para comparar, ¿no? Medirlo todo en la misma moneda, que serían dólares generalmente, que tiene que ver con lo que yo acá había marcado como PPA. PPA es paridad de poder adquisitivo, ¿no? Y es una forma de, digamos, valuar los dólares contemplando la capacidad de compra que tiene en cada país, ¿no? Muchas veces cuando uno dice, no sé, tenemos algún amigo que se va a vivir a, no sé, a Europa y dice, no, bueno, acá gano un montón, no sé, con un trabajo básico cobro 1.000 euros, y muchas veces la conversación deriva en que, bueno, pero 1.000 euros en Europa no compran lo mismo que 1.000 euros en Argentina. 1.000 euros, un salario de 1.000 euros en Argentina es un salario bueno, o diría por encima del promedio, y mientras que en Europa es un salario malo, ¿no? Bueno, no malo, pero salario de bajo normalito. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que en cada país el poder de compra que tiene ese euro es distinto. Entonces, lo que se hace es tratar de construir de alguna forma una canasta de bienes, ver qué tantos de esos bienes pueden comprar, se pueden comprar en cada país con cada moneda, y así construís un tipo de cambio que se llama PPA, paridad de poder adquisitivo. Y eso lo que te permite es realizar comparaciones entre países, olvidándote, ¿no? O solucionándote este problema de que, no sé, 1.000 euros en Argentina no son lo mismo que 1.000 euros en un país europeo. Sobre todo, bueno, de nuevo, esta implementación se utiliza para comparar entre países. Si vas a ver, no sé, analizar solo tu PBI a lo largo del tiempo, bueno, utilizar la paridad de poder adquisitivo es un poco al Pepe, o también te hace perder un poco de referencia de cuánto dinero estás hablando. Bueno, en este caso no traigo nada demasiado innovador, pero tenemos, bueno, Estados Unidos como de las economías más grandes del mundo, que bueno, en este gráfico no agregué China, pero bueno, junto ahí van a estar como las economías más grandes del mundo, en este caso en términos per cápita, es decir, por persona. Y bueno, tenemos los países latinoamericanos más o menos en un bloque, ahí tratando de escalar en su desarrollo. Argentina siendo la línea celeste, que bueno, como ya sabemos, estamos un poquito estancados, mientras que, no sé, por ejemplo, países como Chile han venido con procesos de desarrollo un poco más constantes a lo largo del tiempo. Otra de las cosas que quería comentarles acerca de esto de la medición PPA, que bueno, digamos, es la forma más sofisticada de hacerlo, ¿no? Pero también, por ejemplo, ha habido casos, ¿no? Como se ha popularizado bastante en los últimos años, que es la medición que hace la revista The Economist, que en vez de comparar una canasta de bienes y ver cuánto puedo comprar en Europa y cuánto puedo comprar acá, hicieron un índice a través de lo que vale el Big Mac, ¿no? Y eso te permite, a través del precio del Big Mac, que es un bien estándar en todos los lugares del planeta, poder ver la capacidad de compra que tiene cada moneda, ¿no? Estas son como ideas alternativas que hay para realizar estas comparaciones y, no sé, que sea en cierta forma más intuitivo, ¿no? Si veo que, digamos, midiéndolo en pesos argentinos, el Big Mac en Europa es más caro, bueno, ahí estoy como hablando, ¿no? de la devaluación que tiene la moneda argentina con respecto a la europea y a la capacidad de compra que tengo
que tiene mi moneda argentina en Europa. O bueno, ¿no? Para cualquier otro país del mundo. Bien. Otro de los temas que les quería traer a colación, sobre todo analizando un poco las tendencias y el crecimiento de nuestro producto, tiene que ver con el efecto del arrastre estadístico. El arrastre estadístico, hasta ahora, viste, se complica ahí la R, tantas R juntas. Lo que me va a tratar de comparar es en periodos, bueno, en este caso trimestrales, ¿no? ¿Cómo fue el promedio del producto durante todo el año con respecto al producto del último trimestre del año? Veamos, a ver, un ejemplo que, bueno, justo los primeros 2 años, en el gráfico tenemos, con las líneas punteadas, tenemos el PBI promedio del año, y en la línea azul tenemos el producto de cada trimestre. Por ejemplo, veamos en el año 2017, ¿no? El PBI promedio está medido o está mostrado. A ver si puedo cambiar el color de mi pluma. Está medido por la línea verde, ¿no? Y que venía más o menos por acá, ¿no? Y era de 726.000 millones de pesos de 2004, ¿no? Como esta serie la construí en base al INDEC, la tengo en precios constantes de 2004. Bien, ahora yo quiero ver cómo terminé el año, ¿no? Estamos hablando del 2017. 2017, bueno, no me salió una línea recta, pero imaginémonos que sí, ¿no? El año 2017 es lo que está entre las líneas verdes. Y veo que yo terminé el año por encima de lo que fue el crecimiento o el producto durante el promedio del año. Eso lo que me da es un arrastre estadístico positivo de 1,6%. ¿No? Me muestra, digamos, en cuánto yo excedí porcentualmente o cómo yo terminé el año por encima de lo que fue el promedio de ese año. Esta medida también es útil cuando, digamos, nuestro producto está a la baja. ¿Y por qué? Porque me sirve para identificar cuánto debería crecer para poder alcanzar los niveles de producto que tuve en el promedio del año. Y por ejemplo, analicemos el caso del 2018. ¿No? 2018 ahora es el año, ay, perdí mi mouse, que estoy analizando entre la línea verde y la línea amarilla. ¿No? Tuve un PBI promedio en los trimestres de 708 miles de millones de pesos, pero terminé el último cuatrimestre con un PBI de 691 mil millones de pesos. Ahora bien, si yo calculo la diferencia porcentual entre el valor del PBI en el promedio de los trimestres con respecto a cómo termine el año, voy a tener un arrastre estadístico de menos 2,3%. ¿Y eso qué significa de cara al año que viene?
¿no? De cara al 2019. Que si yo quiero alcanzar los niveles de PBI promedios del año 2018, arranco desde atrás fuerte, ¿no? Tendría que crecer un 2,3% para primero alcanzar ese PBI que tenía el año pasado, o ese crecimiento promedio que tenía el año pasado. Y a partir de ahí, sí voy a poder ver el crecimiento efectivo de esa economía. Por último, bueno, otro ejemplo como paradigmático de esto podría ser, ¿no?, lo que pasó el último año, ¿no? El último año tuvimos una caída brutal de nuestro PBI, ¿no?, que sobre todo estuvo concentrada entre los trimestres 2 y 3, ¿no?, fruto de la cuarentena, del stop de la actividad económica. Pero bueno, ciertamente con el digamos, el correr del tiempo y la apertura de diferentes comercios, el PBI empezó a crecer, ¿no? Retomó como una senda de crecimiento. Entonces, ¿no?, realizando nuestro enfoque de arrastre estadístico, vemos que el PBI en el trimestre 4, ¿no?, en el último trimestre, perdón, le puse la Q tengo como el vicio de ponerle Q a los trimestres porque es de quarter en inglés, terminó por encima del promedio, ¿no? ¿Cuánto por encima? Un 5%. Es decir, que el año que viene, en el año que viene sería este año, mi PBI, digamos, de mantenerse en estos niveles, estaría un 5% por encima del promedio del año pasado, ¿no? Y esto básicamente es porque en los trimestres del medio del año tuviste una crisis tremenda, ¿no? Pero terminaste el año recuperando. Bien. Retomando un poco algunas como características básicas que tiene nuestro PBI y su composición, ¿no? Bueno, acá lo que tenemos es la ecuación macroeconómica básica. ¿No? Y es un poco, también podemos verla como la forma en la que medimos el PBI a través del método del gasto. Y de esta, digamos, ordenándola de la forma en la que tenemos acá, donde pasamos las importaciones hacia el lado derecho, podemos ver que de un lado tenemos el PBI más las importaciones, nos conforman la oferta global que tiene esta economía para sus productos. Así como del lado derecho, que tenemos el consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones, no son más que otra cosa que la demanda, ¿no? Las posibilidades de gastar que tenemos, ¿no?, todas las personas, ¿no? Y es la demanda global porque estamos incorporando las exportaciones, que son demanda de bienes de países fuera de Argentina. Otro de los conceptos importantes a tener en cuenta es el concepto de absorción, ¿no?, absorción interna, que son las posibilidades de gasto que tengo dentro de mi país, ¿no?, que son consumo, inversión y gasto público. Bueno, y eso es un poco describir la ecuación macroeconómica básica que vamos a tratar de analizar cuál es el componente más importante, ¿no?, en la economía argentina. Bien,
En la economía argentina, lo que tenemos, ¿no?, es una economía, por el lado de la demanda, que tiene un factor sumamente importante en el consumo privado, ¿no? Una economía bastante fuerte o basada fuertemente en el consumo privado. Luego vamos a tener entre las exportaciones, la formación de capital, que es lo que podríamos llamar de acá arriba inversión, y el consumo público, participaciones bastante similares, ¿no?, divididas entre tres, pero bueno, la mayoría o la mayor parte de nuestro crecimiento es el consumo privado. Y esto a priori no es ni bueno ni malo, y no hay una receta mágica de cómo tendría que ser esto. Normalmente el consumo es importante en cualquiera de las economías. Y después, bueno, como empieza el juego de cuál es el libro de desarrollo que uno quiere leer, ¿no? Países como los asiáticos han superado, o bueno, están superando, digamos, el subdesarrollo, los problemas de crecimiento, impulsando políticas fuertemente comerciales fuertes, ¿no?, basándose en exportaciones para tratar de aumentar la demanda de sus productos, ¿no?, y tratar de colocarlas en el resto del mundo. En los países más tradicionales, por decirlo de alguna forma, o los desarrollados los primeros países desarrollados, han tenido procesos de crecimiento basados en la formación de capital, no sé, países de Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, que se desarrollaron fuertemente en las épocas de la Revolución Industrial. Bueno, construyeron la base de su producto en base a la inversión. Bueno, Argentina normalmente tiene como un ideal de basar su producto y su crecimiento en base al consumo público y al consumo privado. Que bueno, ¿no?, cada método tiene, o cada forma de analizar este problema tiene sus pros y sus contras. Quizás los programas más basados de este lado, ¿no?, en exportaciones y formación de capital, te permiten tener una perspectiva más de largo plazo. Y bueno, quizás centrarte demasiado en el consumo público y en el consumo privado es una perspectiva un poco más de corto plazo. Pero bueno, nada, puede funcionar. Por último, y antes de que creo que se nos está por terminar el tiempo de esta sesión, ¿qué pasó en el último año, no? En el último año, que fue tremendo para todos los sectores, sobre todo. Bueno, caídas en cada uno de los componentes de nuestra demanda global, ¿no? El consumo privado cayó un 13%, el consumo público un 5%. ¿No? Acá ya vemos que con el sector público pudo mantener como sus niveles de gasto en cierto punto. Y un poco porque también tiene como formas de financiarse. Bueno, las exportaciones cayeron fuertísimo, que bueno, a ver, no sé cuánto nos queda. Nos quedan 3 minutos. Y bueno, también cayó fuerte la formación de capital, ¿no? Todo parejo, menos el consumo público, que fue lo único que pudo mantenerse un poco con respecto a 2019, ¿no? Esto es comparar 2019 con 2020. Ahora, ¿cuál creen? ¿No? Estuve hablando un montón. ¿Por qué es un problema de que las exportaciones ya hayan sido el factor que más cayó ¿no?, el año pasado?
qué consecuencia puede tener, por qué es tan importante para Argentina. Tiene que ver con el ingreso de divisas, profe. Perdón, ¿Andrea o Agustina habló recién? Andrea, ¿se refiere? Andrea. Yo hablo de la importancia de las caídas de las exportaciones, que se bien. Claro. Sí, ¿Y por qué bajan las... muy bien lo que habías comentado, ¿no? Tiene que ver con el acceso a divisas. ¿Y por qué es importante para Argentina eso? La baja de las divisas, y bueno, para pagar a los acreedores. Bueno, sí, digamos, Argentina ha sufrido, y bueno, ¿no? A lo largo aumentar de el PBI, ¿no? Claro. Claro, hay dos cosas que son las que están mencionando, obviamente. Una es la caída de productos, ¿no? A ninguno le gusta dejar de vender las exportaciones, porque al fin y al cabo significa que tu economía está cayendo. Lo siguiente tiene que ver con un problema como más histórico, que es el problema de la falta de divisas, ¿no? Argentina necesita divisas disculpe que lo que... Y además, y bueno, y la emisión sin respaldo genuino, obviamente, ¿no? Si bajan las divisas, emito moneda, bueno, sin respaldo, y eso, bueno, genera inflación también. Mira, me había olvidado de eso también. Bueno, se nos está por cortar, así que ahora cuando retomemos, seguimos con este tema. Pero bien, o sea, bueno, por un lado tenemos restricción externa, ¿no? Siempre tenemos falta de divisas y particularmente problemas de deuda que los venimos arrastrando desde, no sé, tiempos inmemoriales. Que lo suelo ir siguiendo. Entonces, como para que todos podamos participar en la reunión. Bien, pero bueno, como siguiendo los comentarios de Andrea, bueno, tenemos problemas de restricción externa, ¿no? Necesitamos dólares para poder afrontar nuestros compromisos con el extranjero. Entonces, caídas fuertes de las exportaciones son un problema, ¿no? Nos sacan, ¿cómo es? Fuente de financiación genuina, si se quiere decir en términos de dólares. El otro punto que marcaba Andrea muy bien tiene que ver con la inflación, ¿no? Tenemos un sector público que, bueno, ha mantenido sus niveles de consumo relativamente bien, ¿no? Lo cual es bueno porque, bueno, no todo podía caer, digamos, funciona como un buffer, ¿no? Como un amortiguador en estos periodos de crisis, ¿no? Que es algo estándar. Pero el hecho de financiarse con emisión monetaria hace que el valor del peso con respecto al dólar caiga, ¿no? Y eso a la larga o a la corta termina en una devaluación que sabemos que la Argentina tiene un impacto inflacionario alto. ¿No? Y además, bueno, también desde el punto de vista del comercio, tener una moneda apreciada, es decir, un dólar bajo, también tiene su impacto sobre, ¿no?, el nivel de comercio internacional que va a llegar a tener Argentina. Bueno, eso es un poco, ¿no?, lo que es, ¿no?, porque es un garrón que las exportaciones hayan caído tanto. Pero bueno, también tiene lógica en que en una crisis global como la que se vivió, el mundo ha comerciado un poco menos. Entonces,
es probable de que las exportaciones, no sé si este año, porque este año pinta bastante parecido al anterior, pero bueno, vuelvan a un crecimiento. Bien. Ahora sí nos vamos a meter con los temas con la parte de la clase que está pensado para hoy, que era tratar de charlar un poco acerca de cada uno de los componentes de esta ecuación macroeconómica básica que estuvimos analizando recién, ¿no? El primer término que vamos a analizar es el término del consumo, ¿no? Y desde acá hay, digamos, una perspectiva teórica de cómo funciona la macroeconomía, y por otro lado, bueno, un poco el análisis práctico, ¿no? Dentro de las escuelas teóricas, ¿no? Del análisis de cuáles son los determinantes del consumo, tenemos, bueno, la teoría del ingreso disponible, que básicamente dice que las personas consumen en base a el dinero que tienen en su bolsillo, lo cual es como, puede ser súper intuitivo pensarlo, ¿no? Uno no va a consumir con lo que no tiene, ¿no? Con ingresos no disponibles. Pero bueno, existen herramientas para poder hacer eso, ¿no? Como los créditos a sola firma, que tienen que tratar de evitar. Estas teorías generalmente basadas en el ingreso disponible, bueno, tratan al consumo, ¿no? Como una variable bastante volátil, porque obviamente va a reaccionar a cada uno de los shocks que cada persona pueda sufrir, o que mismo una economía pueda sufrir, ¿no? Shocks como pueden ser climáticos, así como pueden ser pandémicos, hacen que el ingreso disponible que tienen las personas pueda variar mucho, y bueno, obviamente los niveles de consumo se van a estar ajustando a eso. Otro de los determinantes como clásicos en la teoría del consumo es la tasa de interés, ¿no? Que en cierto punto es el precio, como el precio de consumir, ¿no? La tasa de interés lo que nos permite hacer es intercambiar consumo presente por consumo futuro. Es decir, si yo no, no consumo todo mi ingreso hoy, ¿no? Es decir, ahorro, estoy guardándome consumo para el futuro, ¿no? En el futuro voy a tener ese dinero ahorrado. Ahora, además de tener ese ahorro propio que sea como el capital ahorrado, voy a recibir una retribución por mi paciencia, por mi capacidad de aplazar mi consumo. Y digamos, ese premio que voy a recibir es la tasa de interés, ¿no? En ese punto, ¿no? Mientras más alta sea la tasa de interés, digamos, más premio tiene mi consumo en el futuro, o sea, voy a recibir en el futuro. Es decir, que me convendría ahorrar más. Entonces, a mayor tasa de interés, menor sería mi consumo actual. Yo diría que en Argentina no es tanta la sensibilidad a la tasa de interés, porque generalmente tenemos niveles de ahorro bajos. Y diría que quizás nuestro premio al ahorro, o el que más estamos viendo, es el tipo de cambio, ¿no? Siendo que no sé, las formas más comunes de ahorro en Argentina, bueno, tienen que ver con el ahorro en dólares o ahorro en bienes valuados en dólares. Entonces, viene por ese lado. Ahora, esta relación, bueno, también las vamos a ver entre los rendimientos, ¿no? El rendimiento esperado que tiene una inversión en dólares, ¿no? En comprar o no sé, en comprar un producto que esté valuado en dólares, va a ser más o menos similar al que tenga la tasa de interés.
Pero, bueno, esos son otros comportamientos endógenos que exceden los temas de la clase. Y por último, no por último, pero bueno, otro de los determinantes son las expectativas, ¿no? Periodos de incertidumbre llevan a caídas del consumo, pero bueno, también depende hacia dónde es la incertidumbre, ¿no? Porque generalmente, por ejemplo, expectativas devaluatorias, es decir, uno sabe que se viene una devaluación de la gran flauta, lo que puede esperar es que el consumo crezca. ¿Por qué? Porque uno quiere adelantarse a esa devaluación para tratar de adquirir bienes más baratos, ¿no? Entonces, bueno, las expectativas ahí juegan un rol, no sabemos bien en qué dirección, o dependiendo de cuál sea la expectativa, va a ser nuestro comportamiento frente al consumo. En estos puntos, bueno, como para graficar un poco la situación argentina con respecto a esto, bueno, lo que tenemos en el gráfico de arriba es el ingreso, bueno, acá le falta un promedio, de los ocupados plenos, ¿no? Básicamente un salario promedio. Y vemos que en el último tiempo, bueno, el salario promedio en Argentina, esto está todo valuado a precios de 2020, bueno, viene cayendo parejo. Acá, bueno, tuvimos como una primavera en el segundo trimestre, que no sé bien cómo explicarla, pero bueno, recordemos que acá solo estamos viendo ocupados, ¿no? Personas con trabajo. Bueno, Alicia, suerte en tu trabajo. Bien, entonces, desde la perspectiva de la teoría del ingreso disponible, lo que esperamos es que el consumo vaya perdiendo importancia en nuestro PDI, siendo que cada vez el ingreso disponible para las personas es más chico, ¿no? Para los privados. Bueno, con respecto a la tasa de interés, nada, mencionar que, digamos, la política sobre la tasa de interés, bueno, fue cambiando, ¿no? Y depende un poco también de cuál es la perspectiva del Banco Central. Por ejemplo, en años donde Sturzenegger era el presidente del Banco Central, donde iba a centrar su política monetaria a través de la tasa de interés, bueno, la tasa de interés tenía como un papel preponderante, ¿no? Y en ese momento, ¿no? Lo que indican los libros, que es para bajar la inflación, uno lo que tiene que hacer es tratar de bajar la circulación de dinero. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, subiendo la tasa de interés, tratando de premiar el consumo futuro, y así uno podría bajar la inflación. En Argentina, digamos, el fenómeno inflacionario, bueno, ataca por varios lados. Y, digamos, haberse solo intentado combatir la inflación con esta estructura no funcionó. Bueno, y se dejó de implementar y ahora estamos en una, no sé, desde un central con una perspectiva más de tipo de cambio, ¿no? De tratar de combatir la inflación simplemente controlando el tipo de cambio. No, que tampoco funciona muy bien por sí solo, pero ¿qué hace? Hace que la tasa de interés sea más baja, ¿no? Y hoy, digamos, el premio por ahorrar en pesos es bastante más bajo que en años anteriores. Y bueno, y el premio también, obviamente, por intentar ahorrar en dólares también es bajo. Aunque, bueno, está todo el tema de la brecha entre dólares, ¿no? Porque, digamos, esta medida de tratar de evitar devaluaciones a costa de impulsar un cepo, obviamente, políticas, ¿no? de este tipo llevan a la creación de un mercado negro o, bueno, mercados paralelos que
tienen valores del dólar bastante más altos, pero también incorporan una incertidumbre mucho más alta a la que podríamos tener en un mercado de cambios libre. Y por último, tenemos el componente de las expectativas, ¿no? Y acá les muestro el índice de expectativas del consumidor que realiza la Universidad de Itela, que parece más un electrocardiograma, ¿no? Acá tenemos graficadas las perspectivas sobre diferentes tópicos, ¿no? Tenemos la línea gris es sobre la situación personal, la línea amarilla sobre la situación macroeconómica y la línea negra las perspectivas con respecto a las compras de bienes durables, ¿no? En este caso, este índice, digamos, la base que tiene es 50. Estar por encima del 50, ¿no? El 50 que está acá, significa de que la gente es optimista acerca de la situación. Estar por debajo del 50 es que la gente está pesimista con respecto a la situación. Algunas cosas interesantes de este índice, o que a mí me parecen interesantes, es como, ¿no? En periodos electorales o preelectorales, o al menos en los últimos 2 periodos electorales donde hubo cambios de gobierno, digamos, la gente se mantuvo optimista acerca de la situación macroeconómica, ¿no? Algo así como las campañas electorales funcionan para influir en el humor de las personas o de lo que creen que va a pasar, pero también lo que termina pasando es que después del periodo electoral, ¿no? Ese optimismo se desploma fuertísimo. ¿No? Basado también en la complejidad que tiene la situación argentina, que hace falta más que promesas para tratar de retomar la senda del desarrollo. Lo siguiente que quería marcarles, ¿no? Esto es con respecto a la situación macroeconómica. Con respecto a las situaciones personales, ¿no? La línea gris. Bueno, periodos de crisis generalmente hacen que las personas también entren en ese círculo o sean capaces de interpretar la situación y de ser más cautelosas en sus niveles de consumo. Y por último, la línea azul, que es la de los bienes durables, ¿no? Vemos que generalmente estamos por abajo del 50, es decir, vivimos, esto es una línea desde el 2001, ¿no? Bueno, justo es un periodo bastante difícil de la historia argentina, pero vemos muy pocos periodos donde uno podría decir, bueno, es optimista con respecto a expectativas de invertir en bienes durables en Argentina. Y este es un problema, porque significa que vamos a estar todo el tiempo esperando retornos de corto plazo, ¿no? Un bien durable implica una inversión o un retorno bajo, pero de largo plazo. Entonces, ser tan pesimistas con respecto a la inversión de bienes durables, bueno, puede traernos un problema de desarrollo de largo plazo interesante. O sea, puede traernos, ya nos trajo. Entonces, es en el momento en el que estamos viviendo hoy, ¿no? Si esto arrancamos en 2001, ya pasaron 20 años de comportamiento pesimista que también, digamos, tiene su razón de ser, no es infundamentado, ¿no? El que se quema con leche de una vaca y llora, y bueno, evidentemente en Argentina quemarse con leche no es algo inusual. Pero bueno, llegan momentos como el que estamos viviendo ahora estoy hablando de los últimos 12 años, en los cuales, bueno, no tengo mi serie,
estás en un estancamiento terrible. Y generalmente estos niveles de estancamiento tienen que ver con no tener la capacidad instalada suficiente para crecer. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia con respecto a esto? ¿Alguna opinión encontrada puede pasar? ¿Profe? Sí. ¿Me escucha? Agustina. Sí. Quiero hacer una consulta por las líneas. No entendí a qué se refiere la línea naranja, la gris y la negra. ¿Al consumo sería? Me parece que ustedes abajo están viendo como mi barra de Windows donde tengo la hora y qué sé yo. No, yo no lo veo. O Sí, sea, sí, se ve. claro. Ay, a ver, ¿para qué? Espérenme un segundo. Espérenme un segundo que voy a cambiar. Porque no se llega a ver completo el gráfico, me parece. Voy a cambiar de pantalla para compartir. Sí, la última línea no se veía, las últimas dos líneas. Ah, perdón, Ahora mala sí. mía. My bad. Bueno, lo primero es que esto es un índice, ¿no? Y es un índice en base 50. Entonces, ¿qué me refleja un índice? Muy bien, no se sabe. No, va a ser un valor que va a ir entre 0 y 50. ¿Y qué va a reflejar eso? Si estoy en valores por encima de 50, significa de que estoy siendo optimista con respecto a mi consumo futuro. Si estoy por debajo de 50, voy a ser menos optimista con respecto a mi consumo futuro. Esto, digamos, estas ideas de expectativas sobre qué es lo que va a pasar en el futuro están preguntadas en distintas dimensiones, ¿no? La línea negra pregunta sobre tus expectativas de consumo futuro sobre bienes durables, que bueno, ahora lo van a poder ver, ¿no? Durables o inmuebles. La naranja pregunta sobre las perspectivas que tenés sobre la macroeconomía, ¿no? Era por esto que marcaba esta idea preelectoral de optimismo ante el cambio de gobierno, pero que después lo que se desploma. Y la gris muestra la situación personal. Por último, bueno, en el gráfico tenemos marcado como el último año. Donde, bueno, nada, ya digamos la cuarentena nos curtió a todos y no tenemos expectativas de que nada crezca, salvo algo que me parece un poco raro es como, bueno, crecimiento del optimismo en la compra de bienes durables, aunque tampoco es crecimiento del optimismo, es simplemente que uno es menos pesimista al respecto de la compra de bienes durables. Bien. ¿Mejor? ¿Cómo se llama este índice, profe? Índice de expectativas del consumidor. Me comí una R al final en la fuente. Bien. Ahora sí, gracias, profe. Great. Correcto. Bueno, hay otras teorías también acerca del consumo y que también tienen, digamos, su parangón práctico. Tenemos la teoría del ingreso permanente, que básicamente, digamos, está basado en las ideas del ciclo de vida, ¿no? Y quizás es un poco más triste de pensarla porque básicamente lo que nos plantea es que uno tiene un nivel de consumo constante a lo largo de su vida, ¿no? O que al menos trata de mantenerlo constante a lo largo de su vida. Y entonces lo que significa que uno
va a estar siempre teniendo la capacidad de consumir igual a la que tuvo cuando era pequeño, ¿no? Como hay cierta endogeneidad entre el ingreso que te podría, o el consumo que te podrían garantizar tus padres y el que vos vas a tener al final de tu vida. Pero bueno, la idea de esta teoría es tratar de explicar sistemas previsionales donde uno en etapa productiva, ¿no? En edad de trabajar, lo que va a hacer es tener un ahorro forzoso para tratar de mantener su nivel de vida cuando ya está retirado, ¿no? Entonces, el consumo se va a mantener estable independientemente del nivel de ingreso. Es decir, en la medida en la que yo, bueno, cuando soy chico no trabajo, tengo ingreso cero, pero tengo un nivel de consumo X. Cuando trabajo, lo que voy a hacer es tratar de ahorrar, ¿no? Tener una brecha entre mi ingreso y mi consumo, para cuando llegue a mi edad de retiro, poder mantener mis niveles de consumo y no trabajar. Y acá aparecen también discusiones sobre las tasas de dependencia, que bueno, también son temas de otra clase, ¿no? Bueno, acá más problemas para el desarrollo de Argentina, y en este caso para problemas previsionales, ¿no? Que, digamos, en Argentina tenemos un sistema previsional solidario, en el cual las personas que trabajan en la actualidad son las que financian a las personas que trabajaron en el pasado, ¿no? Digamos, yo con lo que estoy ahorrando ahora en mi sistema previsional, estoy pagando las jubilaciones de los que hoy están jubilados, y eso debería, cuando yo esté retirado, alguien va a estar trabajando para pagarme la jubilación. Este sistema implica de que nosotros requerimos de 5 personas activas, o sea, 5 trabajadores, para pagar la jubilación de cada persona retirada. Bueno, en el sistema previsional tenemos 1,5 activos, o sea, cada persona que trabaja, o cada persona y media que trabaja, está pagando la jubilación de cada retirado, ¿no? Y eso es un problema. Es un problema porque o tendría que aumentar muchísimo mis aportes patronales, casi que decir, bueno, de lo que gano yo de mi salario, dividirlo en 2, uno va a ir hacia un jubilado y la otra mitad va para mi salario. Pero bueno, eso básicamente es un poco inviable. Bueno, nada, estábamos encerrados en esa inviabilidad del sistema previsional, que vamos a ver cómo se resuelve en el futuro, ¿no? Acá aparecen algunas ideas que pueden ser, bueno, ampliar la base de personas aportantes al sistema, ¿no? Muchos hemos trabajado mucho tiempo en negro y, bueno, ¿no? También monotributando no es la solución a decir, bueno, estoy aportando o haciendo un aporte fuerte al sistema previsional. Entonces, bueno, tratar de combatir el empleo negro es importante para ampliar la base, ¿no?, de contribuyentes. Bueno, podría estar también aumentar los aportes, ¿no? Pero bueno, nadie tampoco... es difícil, ¿no? Un esquema tan frágil como el argentino, sobre todo en el último tiempo con importancia el monotributo, es un problema. Y bueno, nada, no es fácil de resolver y tampoco era tema de esta clase, pero está bueno tenerlo en mente. Por otro lado, otras teorías de consumo, tenemos la teoría de la riqueza, que básicamente dice, bueno, uno no solo se fija en el ingreso disponible que tiene en el momento, sino en la riqueza global que tiene. Y eso va a determinar tu nivel de consumo. ¿Qué es la riqueza? La cantidad de bienes que tengas
tu favor, ¿no? Una persona con múltiples departamentos, ¿no? Tiene múltiple riqueza, bueno, puede vivir de la renta de esos departamentos. Y eso determina su riqueza. Y acá hubo una discusión en el último tiempo también interesante, que tiene que ver con los créditos UVA, ¿no? El crédito UVA era un crédito que se ajustaba según la tasa de inflación. ¿Y cuál era el punto con respecto a esto? Que bueno, en la medida en que la inflación se aceleró, las personas con el crédito UVA aumentaron su deuda. Pero muchos también dicen que el valor de los bienes durables o de la riqueza que adquirieron aquellos que sacaron el crédito también aumentó. Entonces, en términos de riqueza, digamos, tiene sentido de que su cuota UVA haya crecido. Pero bueno, ahí hay bastantes pormenores que habría que analizar con detenimiento para saber de qué lado de la campana nos parece más relevante. Y por último, teorías con respecto a la desigualdad del ingreso, ¿no? Como determinante del consumo privado. Acá aparece una idea, ¿no? Que dice, las personas con menores ingresos tienden a consumir la mayor proporción de su ingreso, mientras que las personas más ricas tienden a ahorrar una mayor proporción de su ingreso. Entonces, una distribución. Ya nos quedan 10 minutos. Bueno, si se corta, hacemos hasta 9:30, 10 minutitos más. Y cortamos. Sí, no sé ¿podrías repetir de nuevo la teoría de la desigualdad? Me perdí. Las personas con menores ingresos tienden a consumir proporcionalmente todo su ingreso. Es decir, ahorran poco, porque no tienen posibilidad de ahorrar. Personas ricas ahorran mucho de su ingreso. Entonces, si uno quisiera estimular el consumo, lo que podría decir es, bueno, hago a todas las personas pobres para que consuman todo su ingreso. Bueno, eso, digamos, no es la idea, pero si no, la idea de esta teoría es decir, bueno, mientras más equitativa sea tu distribución del ingreso, va a disminuir ese ahorro que tienen las personas ricas y va a aumentar tu nivel de consumo global. Y esto tiene algún sentido, ¿no? No sería igual la razón por la cual uno debería tomar políticas distributivas, ¿no? La política distributiva tiene más que ver con un sentido humanitario, es decir, bueno, no podemos vivir en un mundo con las desigualdades que tenemos actualmente. Y sobre todo en América Latina, ¿no? América Latina es la región más desigual del mundo. Bueno, tiene que trabajar en la desigualdad porque, digamos, es un mundo invivible así. Pero bueno, también son ideas con respecto a el nivel de consumo. El siguiente parámetro que vamos a analizar era un poco la inversión, ¿no? Y en la inversión también aparecen determinantes como la tasa de interés, ¿no? Pero en este caso la tasa de interés tiene como dos parangones, ¿no? Por un lado, para invertir, si quiero sacar un crédito, el precio de ese crédito es la tasa de interés, pero también me sirve para evaluar la rentabilidad de una inversión. No sé si ya han visto lo que es la TIR, ¿no? Y es como un criterio para determinar si una inversión es rentable o no. Si me conviene poner un negocio o quedarme con un plazo fijo o bueno, o la opción que tenga a mano que me rinda esa tasa de interés, digamos, fijada por el banco. Por otro lado tenemos la eficiencia marginal del capital, ¿no? El EMK, que había escrito acá, o el nivel de ingreso que
futuro que me va a dar una inversión, ¿no? Que es un poco una idea complementaria a la tasa de interés, ¿no? Que es el rendimiento. Ay, Dios. Acá, ¿no? El rendimiento esperado de una inversión. Y obviamente de nuevo aparecen las expectativas, ¿no? Expectativas optimistas hacen que la inversión suba, expectativas pesimistas hacen que la inversión pierda importancia. Y esto está muy relacionado con la teoría keynesiana, ¿no? De hecho, bueno, tasa de interés, eficiencia marginal del capital y espíritus animales para referirse a las expectativas son términos keynesianos respecto a la inversión. En Argentina, bueno, esto lo voy a omitir. Hay bastante discusión acerca sobre el acceso al crédito, la financiación de la inversión, y que es bastante charlas de café, digamos, es bastante de charla de café. ¿Qué es lo que pasa, digamos, en Argentina? Tradicionalmente el sistema financiero es débil y está poco desarrollado y hay pocas opciones, que en el último tiempo han crecido, para obtener financiamiento de una empresa. Esto lo que hace es que la fuente de financiamiento más utilizada sean los recursos propios. Esto lo vemos en el gráfico de la derecha, con un relevamiento del Observatorio PYME, que lamentablemente los datos por ahí están un poquito desactualizados, pero bueno, es lo mejor que tenemos. ¿No? Vemos que los recursos propios han sido consistentemente la fuente principal de financiamiento de las pymes, sumados al financiamiento bancario que pueden llegar a obtener. Bueno, estamos obteniendo algo así como el 80 y pico % del financiamiento total. Bueno, proveedores siempre tienen cierta importancia en el financiamiento PYME, pero bueno, de nuevo, generalmente el financiamiento es a través de fuentes propias. A su vez, con respecto a los créditos, generalmente las pymes que han solicitado créditos se les han sido otorgados, ¿no? Entonces, ¿no? Podríamos decir que no existe ¿cómo decirlo? Una restricción al crédito, ¿no? Dentro de todo, los que piden créditos se les otorga. Esto puede tener un problema escondido, ¿no? Lo que es el sesgo de supervivencia, de que ya uno conociendo cómo es la política bancaria o las pymes sabiendo esto, ya ni se acercan a un banco a pedir un crédito porque saben que es un garrón todos los requisitos que te van a pedir, o porque, digamos, se autoexcluyen diciendo, bueno, yo no lo voy a lograr, o bien porque la tasa es muy alta. Viendo este gráfico, bueno, quizás la tasa no es muy alta. Bueno, en este caso, en este gráfico lo que estábamos viendo era la tasa de interés. Y si bien, bueno, como yo les decía, bueno, no me salió muy mal el gráfico, perdonen por esto, ¿no? Acá tenía los años, acá tengo 2015, acá tengo 2016, ¿no? Hasta 2017, ¿no? Que era la etapa de que Sturzenegger estaba como presidente del Banco Central. Vemos que la tasa de interés creció, ¿no? Pero esto no tuvo un correlato en los requerimientos de crédito de las empresas. Luego la tasa bajó y, digamos, el nivel de crédito solicitado fue el mismo. De nuevo, basados en esta idea, ¿no? De que los recursos propios son la fuente de financiación más importante para las pymes. Bueno, el componente de las expectativas, bueno, lo habíamos discutido un poco antes con el consumidor, ¿no? Donde vimos que las expectativas se mantienen más bien pesimistas con respecto a la inversión de bienes durables.
Bien, nos queda esta slide nada más. Que solo voy a hacer una mención breve, así ya podemos terminar la clase. Bueno, tenemos primero como una discusión, ¿no?, de cómo trabajando con la ecuación macroeconómica básica uno llega a esta idea de acá abajo. Y básicamente es una idea de introducción a la economía, de que la inversión se va a financiar con ahorro. Con ahorro de privados, sector público y sector externo, ¿no? Cada uno de los sectores de la economía va a ahorrar y el nivel de ahorro total va a ser el nivel de inversión. Bueno, el sector público por ahí no está ahorrando mucho, pero bueno, puede existir ahorro público. El sector externo, digamos, ahorra en forma de superávit comercial, pero para ellos, ¿no?, cuando las importaciones son más grandes que las exportaciones, e invierte en forma de inversión extranjera directa. Y bueno, el ahorro privado es lo que vimos, ¿no? De lo que uno no gasta, puede destinarlo a invertir o llevarlo al sistema financiero para que el banco le preste a una pyme que quiere invertir. En el caso argentino, ¿por dónde viene sobre todo nuestra formación de capital? Bueno, nuestra formación de capital está fuerte sobre la cual se construye la formación de capital. Bueno, perdí un poco de importancia en el último año, pero que, bueno, cada uno de los componentes fueron cayendo, pero, digamos, es como el componente principal de inversión en Argentina, ¿no? La construcción. Y no tanto en la inversión en maquinarias, ¿no? Y esto, de nuevo, puede traernos la idea, ¿no?, de las expectativas para la incorporación de bienes durables en la economía, que siempre, al menos desde 2001, se han mantenido pesimistas al respecto de eso. Me quedó una slide más. Bueno, ahora ya que me extendí, me voy a usar un poquito para hacerles un poco de foco sobre esta idea de que la inversión se financia con ahorro de cualquiera de los tres sectores, ¿no? Este modelo se llama el modelo de las tres brechas. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y por último, digamos, el último componente que teníamos en nuestra demanda era las exportaciones netas, ¿no? Las exportaciones y las importaciones como determinante de mi nivel de consumo. Y acá, digamos, como determinantes, vamos a tener los términos de intercambio, ¿no? Que básicamente está determinado por nuestro tipo de cambio, ¿no? Si uno está más devaluado, es más barato para el resto del mundo comprarte productos, y si uno está muy valuado o sobrevaluado, es barato comprar productos en el exterior, ¿no? Bueno, el ingreso nacional, mientras un país sea más grande o tenga una economía más pujante, es más como propenso a importar productos, y si el resto del mundo está también creciendo, es más probable que pueda comprarte bienes, ¿no? Entonces, el ingreso nacional en la literatura tradicional es un determinante de las M, de las importaciones, y el ingreso del resto del mundo es un determinante de las X,
de las exportaciones. ¿Qué es lo que ha pasado en Argentina, sobre todo en el último tiempo, con los términos de intercambio? Bueno, se han mantenido bastante estables desde ya hace un tiempo. Y esto puede ser un problema que está indicando que estamos sobrevaluados, por decirlo de alguna forma, o que tenemos un peso muy valuado con respecto al dólar. Lo cual para niveles de productividad como en argentino es un poco malo, porque generalmente las devaluaciones, o lo que podría indicar que se requiere una devaluación. Pero una devaluación lo que implica es pérdida del poder de compra con respecto a productos extranjeros, ¿no? Y suele tener un efecto retractivo en la economía. En el corto plazo. En el largo plazo, bueno, quizás para una economía argentina puede ayudar a que el sector de las exportaciones, que suele ser un sector dinámico en la economía, se vea beneficiado. Entonces ahí, digamos, empieza como un tire y afloje entre uno qué es lo que quiere priorizar, ¿no? Si uno quiere priorizar el sector dinámico de una economía, debería pensar en devaluar a costa de, en el corto plazo, tener resultados peores, ¿no? Tener una crisis y sobre todo que, bueno, devaluaciones en Argentina también son sinónimos de inflación, que, bueno, ya es alta. Por otro lado, también la inflación genera este tipo de atraso cambiario, ¿no? Entonces, es como un problema endógeno. El segundo, digamos, la segunda campana puede ser que uno elija fortalecer simplemente el mercado interno, pero quizás es un mercado o un sector menos dinámico en la economía, que en el largo plazo es más difícil que te lleve a una senda de crecimiento constante. Pero bueno, tampoco es imposible. Entonces, hay bastante tela para cortar, como para tratar de ver qué es lo que nos conviene, ¿no? En el último tiempo, a nivel global, el comercio internacional ha tomado mucha importancia en lo que es la economía de los países, no solo porque, digamos, comerciar es mucho más sencillo y se han disminuido los costos de logística, sino también por las formas de producir, ¿no? Tradicionalmente la industria o los bienes industriales estaban producidos entera y únicamente en un solo país, entonces se producía de pe a pa un producto en un país, ¿no? Un auto alemán era un auto que tenía todas sus partes producidas en Alemania, ¿no? Hoy un auto, de nuevo, de una marca alemana, tiene productos producidos o partes producidas, autopartes, en distintas partes del mundo, ¿no? Y eso se conoce como cadena global de valor, ¿no? Donde cada país puede aportar, ¿no? Como un eslabón de esa cadena de valor, ¿no? Y esto ha ayudado a muchísimos países a incrementar su nivel de producto y su inversión y colocarse en las producciones, digamos, dentro del mundo, tomar importancia, ¿no? Como países productores de manufacturas. No de manufacturas finales, pero sí de algún eslabón de la etapa de producción, y que verdaderamente han ayudado a desarrollarlos, ¿no? Hay ejemplos múltiples, ¿no? Bueno, tenemos países como los grandes asiáticos que han incorporado producciones de industrias tradicionales de países desarrollados, que comenzando con muy bajos costos de producción, seguramente porque en algunos momentos los derechos laborales en esos países eran más flojos. Pero bueno, en base
a ese puntapié han podido también establecer industrias más sólidas, o bien otros tipos de países que han optado por introducirse dentro de cadenas de valor, ya con productos de alta calidad, y que han permitido también dinamizar su economía, ¿no? Un ejemplo de esto es Costa Rica, que ha hecho una fuerte inversión por tratar de colocar a Costa Rica dentro de uno de los países productores de procesadores para computadoras o productos médicos, insumos médicos muy particulares, que hicieron que el país se vuelva un polo dinámico de tecnología, ¿no? Y tecnologías sanitarias, que lo han ayudado a convertirse hoy en un país con cierta importancia, digamos, a nivel mundial. Incluso hace poco se incorporaba a la OECD. Pero bueno, también existen modelos de desarrollo que para mí son más propios de otros años, ¿no? De las décadas del 50, del 60, donde los países se vuelven más conservadores y más proteccionistas, pero que también, bueno, en el último tiempo han tenido ciertos aspectos importantes, ¿no? Por ejemplo, con la administración de Trump en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos se volvió un país como, se retrajo un poco de su política tradicional de libertad sobre comercio para hacerse un país un poco más proteccionista. Bueno, Argentina tiene como cierta tradición o cierta admiración por políticas proteccionistas. Bueno, no sé, digamos, esos ejemplos se me ocurren de países más proteccionistas, aunque, bueno, Europa también, en épocas de crisis, tiende a tener un esquema más proteccionista y en épocas de auge trata de abrirse al comercio global. Pero bueno, ahí no es tan marcada la tendencia. Bueno, esto era todo lo que les quería compartir. No sé si tienen alguna duda, una consulta, una sugerencia. Pero bueno, obviamente también cualquier duda me pueden hacer por el campus, por mi mail. Yo dejé esta presentación subida en la publicación donde los invitaba a compartir el link para la clase de hoy. Así que cualquier duda o error que vean, nada, me pueden consultar por ahí, no tengo problema en responderles. Bueno, genial, Antonella, gracias. Bueno, chicos, será hasta la próxima. Creo que no me van a ver hasta el examen, hasta el repaso del examen, pero bueno, quizás en el medio nos volvemos a encontrar. Así que, bueno, que tengan bonito día, ¿no? Hoy fue el primer día de la semana y ya estamos, espero que estén descansados, que no es mi caso, ya no puedo más y recién arranca la semana, pero bueno. Bueno, chicos, saludos a todos. Nos vemos, profe, gracias. Ah, profe. Hasta luego, gracias. Eh, Chao, nos vemos. Buen día.